Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Perillo, fui profesora titular muchos años en el departamento y ahora estoy colaborando con el dictado de este curso Orgánica 1 como profesora consulta. Conmigo van a tener 3 clases en todo el cuatrimestre. Esta es la primera. La están filmando porque hubo un cambio de acuerdo a las directivas del profesor a cargo, el doctor Postigo. Hubo un cambio en el momento en el cual comenzamos a dar este tema. Antes este tema, que es el que corresponde a espectroscopía, lo veíamos casi al final del cuatrimestre. Él decidió adelantarlo, entonces yo tuve que adaptar la clase anterior, que daba previamente, adaptarla a los conocimientos de ustedes, que realmente de grupos funcionales todavía no conocen mucho. De cualquier manera, el material del que tienen, además de que la clase la van a grabar y van a poder verla y oírla a través del campus, el material que ustedes tienen es el que yo subí al campus, que es la clase que voy a dar hoy, con alguna modificación. Las modificaciones simplemente las van a encontrar escritas en rojo. Yo las puse para que ustedes se den cuenta que eso no estaba en el apunte original. Es decir, a medida que yo fui repasando un poquito la clase, me di cuenta que podía hacer alguna aclaración o acotación que les ayudara un poquito más a entender el tema, y creo que inserté una diapositiva extra. De cualquier manera, cuando yo ya termino hoy, mañana lo sumo, todo lo que va a estar en rojo lo voy a pasar en negro y le voy a decir a la gente de la cátedra que cambie el del campus, de manera que en el campus van a tener la versión actualizada del PowerPoint que yo voy a dar hoy. ¿Por qué, digamos, necesitan grabar la clase? Porque antes esta clase, donde yo hablaba de espectroscopía, en principio yo empezaba a hablar de espectroscopía ultravioleta y ahí dábamos todas las bases de los métodos espectroscópicos. Ahora, al empezar con infrarrojo y a esta altura del cuatrimestre, me implica, primero, que tengo que dar una introducción, por lo menos lo necesario de espectroscopía para que ustedes entiendan el tema, y además no puedo hacer hincapié en todos los grupos funcionales que no conocen. Por lo cual yo voy a tratar de darles en este rato toda la parte que corresponde a todo lo que es general y la parte de hidrocarburos. El resto se supone que lo van a ir viendo durante el cuatrimestre. También les puse como material un apunte que vende tesorería, se vende en tesorería, que en realidad corresponde a las clases como se daban anteriormente. Ahí van a encontrar que parte de lo que yo doy hoy no lo encuentran en el apunte. De cualquier manera, el apunte tiene una visión global y muchos detalles que les pueden interesar. Así que si pueden hacerse de él o copiarlo o algo, les va a venir bien, porque es como más un libro que está más explicado. Por supuesto, les vuelvo a decir, no lo adapté a lo que voy a dar hoy, es como se daba la clase antes con todos los temas, y faltaría incluir parte de lo que doy hoy. El que estudie el tema se va a dar cuenta qué es lo que estaba en el apunte y qué es lo que no estaba en el apunte. Entre las dos cosas creo que luego que vayan a ver el resto del cuatrimestre, van a tener todo el material para el tema. Bueno, vamos a empezar. Conmigo van a empezar a ver todo lo que se refiere a los métodos espectroscópicos que ayudan a la dilucidación de la estructura de los compuestos orgánicos. Es decir, dado el problema de tener un compuesto, que ustedes no saben qué tipo de compuesto es, ¿qué recursos tiene el químico orgánico para tratar de dilucidar su estructura? Dilucidar la estructura es lo que se conoce en química orgánica como el análisis estructural. Y para eso existen métodos químicos y métodos físicos. Los métodos químicos fueron los originales del siglo pasado fundamentalmente, algunos de los cuales todavía tienen vigencia actualmente, pero fueron prácticamente sobrepasados por lo que son los métodos espectroscópicos. Dentro de los métodos espectroscópicos nosotros se basan en la interacción de la radiación electromagnética con la materia. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es un poco qué es el espectro electromagnético. Se supone que ustedes tienen ya una base de física que han logrado a través de sus conocimientos previos, y voy a tratar de pasar esto de la forma más rápida posible, pero lo necesitamos para entrar en el tema. Este es el espectro electromagnético que arranca prácticamente desde los rayos cósmicos hasta la energía eléctrica.
Pasando por el medio vamos a encontrar un montón de otro tipo de ondas que ustedes ya conocen, aunque sea de nombre. Bueno, ni que decir que es la luz visible, o que es la luz ultravioleta, o que son los rayos infrarrojos, o que son las microondas. Por todas las cosas diarias, esos términos son conocidos para ustedes. En última instancia, la luz visible y ultravioleta, la luz de infrarroja y, bueno, que son a las que nosotros vamos a hacer referencia fundamentalmente acá, son nada más ni nada menos que radiaciones que existen dentro del espectro electromagnético. ¿En qué se diferencia un rayo cósmico de una radiación ultravioleta o de la energía eléctrica? Se diferencia, vamos a ver, en lo que es la longitud de onda, que ahora vamos a explicar con más detalle. De cualquier manera, fíjense que la longitud de onda, la definición la vamos a tener que ver después, porque yo acá estoy haciendo una presentación, acá la tienen indicada en metros, y va de 10 a la menos 14 hasta 10 a la octava. ¿Se dan cuenta entonces de la gran variación que hay? Por lo tanto, para cada sector a veces necesitamos usar una unidad distinta que nos dé un número que podamos manejar con más facilidad para el caso. Por ejemplo, en el caso del ultravioleta visible vamos a usar los milimicrones o nanómetros, que es 10 a la menos 9 metros. Acá ya ven el menos 9 en rojo porque antes en el apunte no estaba, pero bueno, saben que ese es un superíndice. Mientras que para el infrarrojo que vamos a ver hoy vamos a usar el micrón, que es el de 10 a la menos 6 metros. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de todas esas, o las características de esas radiaciones electromagnéticas a las que hice referencia anterior y que vieron ustedes en el cuadro. En particular, lo primero que tenemos que indicar que la radiación electromagnética, cualquiera sea el tipo, desde la de menor longitud de onda a la mayor longitud de onda, tiene un doble carácter, un carácter dual de corpúsculo y onda. Es decir, tiene por un lado un carácter corpuscular y por otro lado también tiene un carácter de onda. En lo que se refiere al carácter corpuscular, no se refiere, es decir, la radiación electromagnética tiene masa cero, no es algo que nosotros podamos identificar por su masa, verlo como otro tipo de partícula. Simplemente se habla de carácter corpuscular porque tiene fundamentalmente energía que se transmite en paquetes de energía que reciben el nombre de fotones. Tienen masa cero y Einstein, cuando habló de ellos, usó el término de cuantos. Vamos a ver, y eso lo voy a repetir en el resto de la clase, que esos paquetes de energía se transmiten enteros. Es decir, cuando la radiación electromagnética interacciona con algo, por ejemplo con la materia, con un compuesto orgánico, no puede ser que absorba la mitad de la energía de ese paquete, de ese fotón. Tiene que absorber el paquete entero. Por eso es que se habla, ese es lo que se refiere al carácter corpuscular que tienen la radiación electromagnética. No es un corpúsculo propiamente dicho como podríamos visualizarlo de otra manera. En lo que se refiere al carácter de onda, se representa con la forma característica que se representan las ondas, que es la que tienen acá, donde vemos como la onda va variando de amplitud, llega a un máximo, pasa por un valor cero, llega a un mínimo, nuevamente pasa por el valor cero, y así para cualquier tipo de onda sonora, cualquier tipo de onda tiene este tipo de representación. ¿Qué es lo que diferencia la onda de una radiación electromagnética, por ejemplo, siendo en nuestro caso del infrarrojo, de un rayo X o de radiación ultravioleta? La longitud de la onda, que es la distancia que existe de una cresta a la otra. Es decir, longitud de onda, que se indica con esta letra, es la distancia existente entre dos crestas o dos valles sucesivos. La longitud de onda acá es esta. Y esta es la que nosotros... Antes que nada, yo voy bastante rápido porque en realidad estoy repitiendo lo que está escrito, así que tienen que, digamos, escribir poco ustedes. Y esta longitud de onda es lo que varía notablemente. Habíamos visto que iba de 10 a la menos 14 hasta 10 a la octava, varía mucho, y entonces para indicarla tenemos que usar distinta unidad métrica. Y volvemos a repetir, vamos a usar
por ejemplo, los milimicrones para ultravioleta, y acá vamos a manejarnos con micrones o con otro valor que vamos a ver después, que se los voy a explicar ahora a continuación. Ahora, si yo considero cuántas de estos ciclos, cada uno arrancamos de este valor, llegamos aquí, llegamos nuevamente al mismo, esto es un ciclo de la onda. Y ese ciclo de la onda va a depender evidentemente de la longitud de onda. Cuanto menor sea la longitud de onda, en una unidad de tiempo, ¿cuántos más ciclos de la onda van a pasar? ¿Más o menos? Si la longitud de onda es baja, la cantidad de ciclos va a ser más grande. El número de ciclos de onda que pasan por un punto, por unidad de tiempo, es lo que se llama frecuencia. Entonces nosotros nos vamos a manejar con los valores de longitud de onda o de frecuencia, entendiendo entonces que la longitud de onda es inversa a la frecuencia, porque cuanto menor la longitud de onda, mayor va a ser la frecuencia. Entonces la primera relación que vamos a sacar es lo inverso que existe, digamos, es directamente proporcional la longitud de onda de una radiación con la frecuencia. Radiaciones que tienen baja longitud de onda van a tener altas frecuencias. ¿Está claro? Ese es un concepto importante. ¿Cómo se calcula, cómo, digamos, podemos, esta letra que está indicándome aquí, la frecuencia, en realidad resulta del cociente entre la velocidad de la luz, que es la misma para todos los tipos de radiaciones electromagnéticas, dividido la longitud de onda. La velocidad de la luz y de cualquier onda del espectro electromagnético es la misma y es 3 por 10 a la décima centímetros por segundo, y acá tiene el valor de 300.000 en kilómetros por segundo. A su vez, si yo quiero, digamos, la fórmula, lo que va a ser muy importante en este tema, no es cómo es la longitud de onda o cómo es la frecuencia. Lo que es importante es la cantidad de energía que tienen esa radiación. Porque de acuerdo a la cantidad de energía que tenga la radiación, la molécula va a absorber más o menos energía, y esa energía que absorbe le va a servir para hacer un cambio, que es el que yo voy a detectar y que me va a resultar en el espectro. ¿Entiende? Entonces va a ser importante para cada tipo de radiación que usemos nosotros saber si son radiaciones que tienen mucha energía o poca energía. Entonces, tenemos longitud de onda, tenemos frecuencia, pero lo importante para nosotros va a ser la energía. Y esa energía que tiene esos fotones, que tiene esa radiación, va a estar relacionada con la frecuencia de esta manera. La energía va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia. Si yo reemplazo el valor de frecuencia por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, me va a dar aquí una primera relación que es importante. La energía es indirectamente proporcional, es inversa a la longitud de onda. Es decir, y ahora ya viene un concepto importante que también hay que recordar, radiaciones de baja longitud de onda van a tener alta energía. ¿Está claro? Entonces, longitud de onda inversa a la frecuencia, pero me interesa la energía, y la energía es indirectamente proporcional a la longitud de onda. Vamos a ver nosotros que las radiaciones ultravioletas son de baja longitud de onda, después vamos a volver al espectro, son de baja longitud de onda, por lo tanto van a ser muy energéticas. Cuando interaccionen con la materia, y ahora lo vamos a empezar a ver, el efecto que la materia va a sufrir va a ser importante, mientras que una radiación infrarroja vamos a ver que tiene menor energía, y el cambio que va a producir desde el punto de vista energético en la molécula va a ser menor. Entonces, longitud de onda inversa a la radiación a la energía de las radiaciones. En realidad, yo les vuelvo a repetir, toda esta introducción ampliada, yo antes la daba en ultravioleta, que la daba primero, entonces estoy tratando de dar lo mínimo que necesitan para entender el tema de infrarrojo. Entonces, acá vamos ahora a hablar un poquito de espectroscopía en general, y bueno, el término de espectroscopía es muy grande. Podemos hablar de una espectroscopía de emisión, que es, por ejemplo, el espectro de la luz del sodio. Eso no es el tema que nos interesa. Nosotros, en química orgánica, para el análisis estructural, vamos a usar la espectroscopía de absorción.
que es la que estudia o que es el resultado de la interacción entre la materia y la radiación electromagnética. Dentro de los métodos espectroscópicos que corresponden todos a espectroscopía de absorción, ustedes van a estudiar en orgánica 1 la ultravioleta visible y la infrarroja que la vemos hoy. Y en orgánica 2 la espectroscopía de resonancia nuclear magnética. En todos los casos va a haber una interacción entre la materia y la radiación ultravioleta, es decir, por ejemplo, entre la materia y la luz ultravioleta, y ver qué pasa y cómo se grafica en un espectro, y hoy vamos a ver qué pasa con la interacción de los rayos infrarrojos con la materia, cómo de ahí tenemos un espectro infrarrojo y qué información nos da ese espectro infrarrojo con respecto a la estructura de los compuestos. Esto muy elemental, porque en algún momento yo voy a tener que hablar de algo que se llama transmitancia, pero en general el asunto es el siguiente. Yo tengo una radiación incidente de cualquier tipo de radiación que va a tener una intensidad I0. Pasa a través de la materia absorbe algo de esa energía. Por lo tanto, va a haber algo de intensidad absorbida por la materia, y parte de la luz incidente no se absorbe y va a ser intensidad de la luz transmitida. Evidentemente la intensidad de la luz incidente es la suma entre la absorbida más la transmitida, es obvio. Vamos a ver que en los espectros infrarrojos, cuando nosotros grafiquemos el espectro infrarrojo, cuando vean un espectro infrarrojo graficado, vamos a representar la transmitancia en función de la longitud de onda. Vamos a representar, eso lo van a ver en los espectros, no hace falta que lo pongan, la transmitancia. Es decir, cuanto mayor cantidad de energía el compuesto absorbe, la transmitancia, ¿cómo va a ser? ¿Menor o mayor? Menor, se transmite menos. Si la molécula aumenta, si la molécula absorbe energía, lo que se transmite es poco, la mayor parte que de la energía que en la molécula. Entonces vamos a ver cómo las zonas de absorción aparecen como valles, mientras que en otros espectros el espectro es justo al revés y la zona, digamos, el espectro indica con un pico que hay una absorción. En el espectro infrarrojo, al representar transmitancia en función de la longitud de onda, cuando hay absorción yo voy a ver un valle. Eso lo vamos a ver con los espectros. Entonces esto simplemente, esta parte para que tengan idea qué es la transmitancia. Bueno, este no lo tienen en el apunte. Lo tienen en el apunte de ultravioleta. Yo se los voy a dar, no hace falta que lo escriban porque a lo sumo a mediados de esta semana ya van a tener en el campus esta versión, ¿no? Donde todo lo que está en rojo ahora va a quedar en negro y donde les voy a incorporar esto. Pero esto es simplemente para ubicarnos un poco en el tema y después nos va a servir también para ultravioleta. En las moléculas existen distintos niveles energéticos. Por ejemplo, si yo tengo electrones de tipo pi, esos electrones van a tener una cierta energía por estar en un orbital pi. Ustedes ya vieron alquenos, vieron tipo de uniones, deben haber visto, ¿no es cierto? Uniones sigma, uniones pi. Entonces, digamos, para cada grupo funcional voy a tener distintos niveles de energía. Por ejemplo, si les vuelvo a repetir, si yo tengo electrones en un orbital de tipo pi, voy a tener un nivel energético que corresponden a esos dos electrones en la orbital pi, que va a ser el estado fundamental, es donde está, cuando está la molécula en su ground state o estado fundamental. Este sería, por ejemplo, todo esto correspondería al nivel electrónico del estado fundamental. Por eso yo lo pongo como E0, E de electrónico y 0 que corresponde al nivel fundamental. Vamos a ver, y esto en ultravioleta, que cuando absorbe radiación electromagnética ultravioleta en la molécula, uno de los electrones va a pasar a un nivel superior, al nivel E1, que después vamos a ver que corresponde a un orbital antienlazante, que no sé si tienen bien claro el concepto, creo que sí que lo tienen, pero si no lo vamos a ver en ultravioleta. Lo importante es que al absorber radiación ultravioleta, el nivel energético va a pasar de un nivel electrónico inicial o fundamental a un nivel superior, que evidentemente requiere un salto grande de energía. Ahora, fíjense que para cada nivel electrónico tengo
varios niveles B0, B1, B2, B3, que son niveles vibracionales. Entonces, para cada nivel electrónico tengo varios niveles vibracionales. Y para cada nivel vibracional tengo varios de estos que acá que me aparecen con F, yo lo tenía en otro como R o R, que serían niveles rotacionales. Es decir, para cada nivel vibracional tengo varios niveles rotacionales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles con esto? Si la radiación electromagnética tiene baja longitud de onda, va a tener mucha energía y le va a permitir a la molécula, cuando sea absorbida, cambiar, le alcanza, esos fotones le alcanzan para cambiar de un nivel electrónico fundamental a un nivel electrónico superior. Pero en el caso de la radiación infrarroja, la cantidad de energía que aporta la radiación que están en esos fotones no permite hacer este salto energético, que es un salto grande. A lo sumo me va a permitir pasar de un nivel vibracional a otro nivel vibracional. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, cómo vibran las moléculas y qué es lo que pasa cuando absorbe radiación electromagnética infrarroja y qué pasa con ese nivel vibracional. Pero fundamentalmente, al absorber radiación infrarroja, lo único que puede hacer la molécula o el grupo funcional es pasar de un nivel vibracional inferior a un nivel vibracional superior. Y habrá otras radiaciones, como son las de otro tipo de ondas, que solamente me permitirían hacer un cambio de tipo rotacional, que también me pueden conducir espectros, pero que no los vamos a ver nosotros. Es decir, que de acuerdo a la energía que tenga la radiación, el cambio que produzca en la molécula va a ser distinta. Hoy nos vamos a referir a las radiaciones infrarrojas y que van a producir modificaciones fundamentalmente en los niveles de tipo vibracionales. Este prácticamente, en cierta manera, se está superponiendo con el... es parecido, es otro espectro, otro esquema de radiaciones electromagnéticas, donde lo tienen un poco más acotada algunas cosas, pero que en realidad es lo mismo que vimos anteriormente. Por ejemplo, vamos de los rayos gamma y bueno, y llegamos menos de la energía eléctrica y vemos que en el medio tenemos la luz ultravioleta, el espectro visible, esto va a ser objeto de los espectros ultravioleta visibles. Luego tenemos el infrarrojo, toda esta zona, que ya lo estamos diferenciando en infrarrojo cercano, que es el que está más cerca del visible, medio, que es el que nos va a servir para los espectros infrarrojos, y el lejano, que es el térmico, que no vamos a hacer referencia, que no se usa para la parte de espectroscopía. Nosotros vamos a estar hoy en el medio. Y acá estamos viendo, por ejemplo, la zona de las microondas, de las ondas de radio, que son otros tipos de espectros. Lo que tienen indicado arriba es la longitud de onda, seguramente expresada en metros. Y fíjense cómo varía la onda, acá está bien mostrado gráficamente cómo varía la onda a medida que nos vamos acercando hacia la derecha. Inversamente, si yo quisiera poner en este eje la frecuencia, tendría que estar pasando de frecuencias. Acá tengo baja longitud de onda, estas son zonas de alta frecuencia y estas son zonas de baja frecuencia. Eso sí pueden agregarlo en el espectro, en este esquema, para darse cuenta que la zona que corresponde a baja longitud de onda va a ser una zona de alta frecuencia. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, después le dice, creo que les repite algo de lo que estuvimos viendo anteriormente, que la naturaleza de la radiación yo la puedo definir de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo a la longitud de onda o de acuerdo al número de onda. Estamos acá agregando, yo hasta ahora hablé de frecuencia y longitud de onda, y ahora estoy agregando número de onda. El número de onda en realidad es una forma de expresar también la frecuencia y es la que se usa en los espectros infrarrojos. Entonces nosotros nos vamos a manejar con longitud de onda algo, pero fundamentalmente nos vamos a manejar con números de onda. ¿Qué es la frecuencia? Habíamos dicho que era inversamente proporcional a la longitud de onda y estaba dado por el cociente entre la velocidad de la luz y la longitud de onda. Eso lo vimos en una diapositiva anterior. El número de onda no es nada más ni nada menos que la inversa de la longitud de onda expresada en centímetros.
Eso es el número de onda, es la inversa de la longitud de onda, eso no lo tienen definido ahí, la inversa de la longitud de onda expresada en centímetros. Y bueno, la frecuencia entonces, si yo dejo esto de lado, hago los reemplazos correspondientes, va a ser proporcional a la frecuencia, pero en realidad resultará de dividir el valor de la frecuencia por la velocidad de la luz. Nosotros nos vamos a manejar con números de onda. Acá les marqué algo que tal vez les pase un poco desapercibido, pero eso sí que quiero que lo escriban y que lo vean escrito donde dice la frecuencia de la radiación infrarroja es 10 a la menos 12 a 10 a la menos 14 expresada en hercios, que dan ciclos por segundo. Yo lo que no lo tengo en este, porque acá no tengo la frecuencia. Vayan al primer esquema de radiación electromagnética y van a fijarse que cuando habla de la frecuencia, la zona del infrarrojo cae entre 10 a la menos 12 a 10 a la menos 14. ¿Para qué nos va a servir? Después se van a dar cuenta, porque por ahora nos vamos a seguir manejando con número de onda, pero después yo voy a volver a eso, les voy a decir, ¿se acuerdan que la frecuencia de la radiación expresada en ciclos por segundo era 10 a la menos 12 o a 10 a la menos 14? Entonces eso lo van a tener, lo vamos a usar después. De ahora en más vamos a seguir hablando de longitudes de número de onda. Y acá tienen las tres zonas a las que hicimos referencia anteriormente, del infrarrojo, la zona del cercano, medio y lejano, y expresadas todas como micrones o como centímetros a la menos 1. Fíjense que todo el infrarrojo abarcaría de 0,8 a 100 micrones. Acuérdense que yo les dije que la unidad que me servía para trabajar con números más o menos fáciles de manejar por la longitud de onda de los espectros de la radiación infrarroja eran los micrones. Vamos de 0,8 a 100, pero a mí me va a interesar en los espectros que ustedes van a ver y que van a usar la zona que va entre 2,5 y 25 micrones, que corresponde a 4.000 hasta 400 centímetros a la menos 1. Entonces los espectros que nosotros veamos cuando vamos a empezar a ver espectros van a ver que siempre lo vamos a graficar en función de la frecuencia, y voy a tener a la izquierda lo más probable 4.000 centímetros a la menos 1 y a la derecha podré terminar en 400, 500, 600 por ahí, más o menos de acuerdo al espectro. Entonces nos vamos a manejar con eso. Bueno. Ahí está, espere. Sí. Bueno, vamos, para empezar a entender las vibraciones de los grupos funcionales o de las moléculas, vamos a empezar a ver qué es lo que pasaría con una molécula diatómica, como podría ser la molécula un halógeno y la molécula de hidrógeno, hidrógeno 2, halógeno 2, cloro 2, bromo 2, nitrógeno 2, o podría ser un haluro de hidrógeno cuando los dos átomos son distintos, es una molécula diatómica. El mejor modelo para representar una molécula diatómica y cómo puede vibrar, lo encontramos en el caso de... Bueno... Lo encontramos en el caso de dos esferas unidas por un resorte. Cada una de esas esferas correspondería a un átomo, un halógeno, hidrógeno, lo que sea. ¿Qué pasa con el resorte? Puede ser que la molécula, digamos, pueda estirarse, es decir, alejarse los dos átomos, entonces hay un estiramiento del resorte que hagan bien y luego un acortamiento de la unión. Ese estiramiento, ese movimiento, es justamente la forma que es capaz de vibrar una molécula diatómica. Y ese tipo de vibración se llamará vibración de estiramiento, o stretching en inglés, porque a veces se van a encontrar con algo que tengan escrito alguna palabra en inglés, es el estiramiento. Entonces hay un estiramiento de la unión. Ahora ya en vez de pensar en dos bolitas y un resorte, pensemos en dos átomos y una unión covalente entre esos dos átomos. El estiramiento sería muy semejante. Volviendo al caso del resorte, hay una ley que se llama ley de Hooke que da cuál es la frecuencia
de esa vibración, cómo está relacionado con dos valores. Uno es un valor de K y otro es un valor M mayúscula. Entonces, la frecuencia corresponde a esta fórmula. Si yo quiero ver el número de onda, hago la transformación entre frecuencia, el reemplazo correspondiente entre frecuencia y número de onda, y me queda que el número de onda, que con el que me voy a manejar, tiene este valor, 1 sobre 2pi raíz cuadrada de K sobre M. Entonces vamos a ver ahora qué es K y qué es M, para ver cómo influye ese valor de K o el valor de M en la frecuencia con la cual están vibrando esos átomos, esa frecuencia de estiramiento. El valor de K, en el caso de moléculas, aquí estamos en una mezcla entre modelo y ya viene el ejemplo de una molécula diatómica, el valor de K está relacionado con la fuerza de la unión. Cuanto mayor es la fuerza de la unión, mayor va a ser el valor de K. Por lo tanto, cuanto mayor sea esa fuerza de la unión covalente, mayor va a ser el valor de la frecuencia. ¿Está claro? Es directamente proporcional. La energía de unión, el constante de energía, esta constante de la fuerza de enlace, la constante energética, es directamente proporcional a la frecuencia o al número de onda. Cuanto más fuerte sea la unión, mayor va a ser la frecuencia o el número de onda. Y eso lo vamos a ver después en ejemplos puntuales. Y el valor de M se llama valor de masa reducida, que resulta del producto entre los valores de las masas de los dos átomos dividido la suma de ambos. Evidentemente el valor de masa va a ser muy grande cuando las masas de los átomos sea grande. Entonces, cuanto mayor el valor de M, mayor el valor de las masas de los átomos, menor va a ser el valor de la frecuencia de estiramiento, que es la vibración que estamos estudiando en este momento. Entonces, la frecuencia de la vibración o el número de onda con el que nos vamos a manejar es directamente proporcional a la fuerza de la unión e indirectamente proporcional a la masa de los átomos que están unidos. Eso después lo vamos a ver transformados en valores puntuales. Por todo lo que les dije anteriormente, esta conclusión, los espectros infrarrojos son espectros vibracionales, lo puedo escribir acá abajo, lo puedo escribir antes, pero ya creo que hablamos bastante que la radiación infrarroja iba a ser capaz de producir movimientos de variaciones en la energía vibracional de la molécula, y los espectros infrarrojos son espectros vibracionales. De la misma manera que cuando veamos ultravioleta vamos a decir que los espectros ultravioleta son espectros electrónicos. Lo que les está diciendo acá, lo que puse primero, es que los átomos están vibrando alrededor de su posición de equilibrio con una cierta frecuencia. Imagínense que mis dos manos sean los átomos, la frecuencia con la que están vibrando es esta. ¿Cuál es la frecuencia de esa vibración en los átomos? Es 10 a la menos 12 a 10 a la menos 14 Hz. ¿Qué valor era ese? El valor de la radiación infrarroja, porque el primer requisito para que se produzca absorción infrarroja por parte del grupo funcional va a ser la condición de resonancia. ¿Y qué significa condición de resonancia? Que la molécula o ese grupo funcional va a absorber energía que tenga la misma frecuencia que la radiación que está absorbiendo. No va a haber ninguna otra radiación que pueda ser absorbida para producir un cambio vibracional que no sea el de la radiación infrarroja. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la radiación infrarroja está en el mismo rango que la frecuencia con la que están vibrando los átomos. ¿Está claro? Por eso es que yo les dije que se acuerden de ese valor y lo puse. Esos valores 10 a la menos 12, 10 a la menos 14 estaban expresados en ciclos por segundo. Y es lo que vimos en el primer esquema del espectro electromagnético. Entonces, para que la molécula absorba energía de la radiación infrarroja, lo primero es la condición de resonancia, que es la que yo les expliqué, que no está escrito nada más allá. La frecuencia de la vibración tiene que ser del mismo orden que la frecuencia de la radiación que está incidiendo y que es la infrarroja. Por eso, los rayos infrarrojos son capaces de producir cambios vibracionales en la molécula. En segundo lugar,
La absorción, fíjense, debe producir variación del momento dipolar y eso se va a llamar vibración, va a ser activa y voy a decir que tengo un momento dipolar oscilante. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense qué es lo que ocurre cuando la molécula, los átomos están vibrando, por ejemplo en el estiramiento, que es lo más sencillo, están así vibrando. ¿Incide sobre la molécula radiación infrarroja? Bueno, la frecuencia se va a mantener igual, aumenta la amplitud de la vibración. Ese es el cambio que se va a producir, se van estirando más los átomos, aumenta la amplitud de la vibración. ¿Y qué debe para que se absorba la radiación? Al producirse la absorción, tiene que producirse una variación en el momento dipolar. Es decir, que el momento dipolar de esa unión, por ejemplo, no va a ser el mismo cuando estoy así que cuando estoy así. Por eso es que hablo que tiene que producirse un momento dipolar oscilante. Si yo tuviera una molécula diatómica, como el caso del hidrógeno, ¿el hidrógeno tiene momento dipolar? No, los dos átomos tienen la misma electronegatividad, ni la molécula de hidrógeno, ni la del nitrógeno, ni la del cloro, ni la del bromo. Entonces, por más que se estire la unión, no hay variación del momento dipolar. Entonces, formalmente, moléculas que tienen momento, o grupos funcionales que tienen momento dipolar cero, no absorberían radiación infrarroja, porque no se cumple esta segunda condición, que al absorberse la radiación infrarroja, tiene que haber una variación del momento dipolar, es lo que llamamos ahí momento dipolar oscilante, y esa vibración la voy a llamar vibración activa. Si en cambio tengo una molécula como el haluro de hidrógeno, que tiene, por ejemplo, un cloro y un hidrógeno, ¿es una molécula que tiene momento dipolar? Sí, porque el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, una cosa va a ser el momento dipolar que está relacionada con la distancia entre los átomos, va a ser el momento dipolar cuando los átomos están separados así, que va a ser cuando están separados así. Entonces, al producirse la vibración, aumentará la amplitud y se va a producir la variación del momento dipolar. Y ese es el segundo requisito que tiene que tener la molécula para poder absorber, o el grupo funcional para poder absorber radiación infrarroja. Lo que les dice entonces que moléculas que tienen momento dipolar cero, que son las que estuvimos hablando previamente, no van a absorber radiación infrarroja, salvo que se genere un momento dipolar inducido, y ya es un caso particular. Pero esa regla de selección es que si no hay una variación en el momento dipolar al producirse la vibración, no puede haber absorción y la vibración no va a ser activa. Lo que les puse acá abajo es que cuando se absorbe la radiación infrarroja, aumenta la amplitud de la vibración y desde el punto de vista energético pasamos a un nivel vibracional superior. Lo que les dice también, y esto vamos a ver en algún momento después en la otra transparencia, que cuanto mayor sea la variación del momento dipolar, mayor va a ser la absorción y mayor va a ser la intensidad de la banda. Lo que tienen acá es un gráfico, que es el que siempre muestran para estos casos, donde le están mostrando los dos átomos y cómo se van estirando y cómo variando la distancia se va pasando a distintos niveles hasta que si la distancia fuera tan grande llega un momento que hay directamente llegó a un nivel donde la cantidad de energía produce la disociación de los átomos y el átomo o la unión o la molécula se rompió. A mí personalmente me interesa más desde el punto de vista conceptual, lo otro es algo físico que un poco se los pongo para apoyar porque este es el gráfico clásico que aparece en todos lados, pero que lo que me interesa es que tengan claro lo que yo les estuve diciendo. Bueno, hasta ahora lo que estuvimos viendo eran una molécula diatómica. Ahora supongamos que pasemos a una molécula que tenga más átomos, como podría ser, después vamos a ver un ejemplo, la molécula de agua, y si no, directamente podemos considerar que de la misma manera que en el caso del agua voy a tener un oxígeno unido a dos hidrógenos, yo puedo tener un grupo funcional donde tengo un átomo unido a otros dos átomos, por ejemplo el metileno, carbono, hidrógeno 2.
Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer todo aquí, todo lo que voy a hablar va a corresponder tanto a moléculas de 3 átomos como podría ser una molécula de agua, pero también lo puedo relacionar, lo mismo que va a ocurrirme cuando tengo un grupo funcional como ser donde este sería un átomo de carbono y estos dos serían hidrógeno. O este podría ser un nitrógeno y estos dos hidrógenos, tengo un grupo amino. O esto podría ser un nitrógeno y acá dos oxígenos y sería un grupo nitro. Es decir, vamos a ver cuáles son las vibraciones que voy a encontrar en estos grupos funcionales que ya tienen 3 o pues vamos a ver unos con 4 átomos. Y esto ahora es una cosa bastante general, que no siempre van a ver todo este tipo de vibraciones, pero digamos nos da un panorama general de las vibraciones, la forma en que pueden vibrar los distintos átomos en los distintos grupos funcionales. Entonces, primero vamos a tener los que estuvimos viendo hasta el momento, vibración de estiramiento, en castellano, tensión o stretching, si estiramiento o stretching son los términos que más se usan para estos casos. En ese caso, al estirarse, lo que está variando, como vimos anteriormente, era la longitud del enlace. Eso lo vimos, en el estiramiento los átomos se alejaban o se acercaban. Pero si yo tengo 3 átomos, por ejemplo, un metileno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, puedo tener 2 casos distintos. Uno, que los 2 estiramientos ocurran en el mismo sentido, es decir, que los 2 átomos de hidrógeno se estén alejando del átomo de carbono, en cuyo caso voy a decir que es un estiramiento simétrico, o puede ser que mientras uno se esté acercando al carbono, el otro se esté alejando del carbono. Y en ese caso voy a tener un estiramiento asimétrico. Eso es lo que se refiere a las vibraciones de estiramiento. Pero existe otro gran grupo de vibraciones que se llaman de deformación o bending. Yo trato de usar el término deformación. Hay mucha confusión a veces respecto de los nombres y de la traducción del inglés al castellano. He tratado de ponerle en todos los casos el término que en castellano es más usado o más representativo y el término que se usa en inglés. Y donde lo que importa es que varían ya los ángulos de unión. Varía el ángulo de unión. Fíjense que en el estiramiento el ángulo de unión no se modifica, pero en las de deformaciones sí. Y eso puede ser que la variación ocurra en el plano, es decir, que hay un plano que corresponde a esos 3 átomos, carbono, hidrógeno 2, por ejemplo, o donde hay una deformación de los ángulos de enlace, pero los 3 átomos se mantienen en el mismo plano, serían las vibraciones entonces de deformación en el plano, u otros donde alguno de los átomos sale del plano y serían entonces vibraciones de deformación fuera del plano. Dentro de las vibraciones de deformación en el plano, la más fácil de ver es el movimiento de una tijera, por eso se llama scissoring o tijereteo, es el típico movimiento de una tijera. Los 2 átomos de hidrógeno se acercan. Esa sería la simétrica, pero si uno se va para un lado y el otro se va para el mismo lado, sería una vibración de deformación en el plano asimétrica y algunos lo llaman de sacudida, yo me parece que se usa más balanceo o rocking en inglés. Y en lo que se refiere a las vibraciones de deformaciones que salen del plano, son estas que están indicadas aquí, donde sobre el plano de los 3 átomos iniciales, los 2 átomos se van hacia adelante, que está indicado con el signo más, o uno va hacia atrás y el otro va hacia adelante. Si los 2 van hacia adelante, en castellano aleteo o cabeceo, como quieran, lo más representativo, lo que nos hace más parecer a un movimiento que uno podría ver, aleteo de las alitas de un pájaro o cabeceo nuestro, y la asimétrica, que es cuando uno va para adelante y otro para atrás, que ese es el de torsión. Hay casos donde van a encontrar de repente que usan, en vez de deformación, torsión. No es correcto eso. ¿Qué pasa? En la de estiramiento, la simétrica dice scissoring también. ¿Va o...? No va. No me di cuenta. Por favor, tachen eso. Tachen ese scissoring. Miren, no me di cuenta. Táchenlo. No, perfecto, gracias. No, simétrica o asimétrica, punto. Gracias. Como le cambié los nombres, se nota que se los metí en otro casillero. Bueno. Recuerden, si me olvido de cambiarlo, que lo tienen que cambiar ustedes.
Bueno, entonces vamos a ver un poquito, ahora teniendo ya en cuenta eso, vamos a ver primero el ejemplo de una molécula no lineal con N átomos, como el caso de la molécula de agua, que sería un caso parecido a esos grupos funcionales de 3 átomos que estuvimos viendo, pero siempre cuando se habla este tema se empieza con el caso de la molécula de agua, que es una molécula de 3 átomos no lineal, y luego vamos a ver la molécula de dióxido de carbono, que es una molécula de 3 átomos lineales. Es decir, primero empezamos con la de 2, luego con las de 3, lineal y no lineal, pero después vamos a empezar con los grupos funcionales característicos nuestros. Hay una regla que la sacan en función de cálculos de tipo matemáticos, donde dice que una molécula no lineal que tiene n átomos tiene 3 a la n menos 6 modos de vibración. N es el número de átomos, entonces sería 3 por 3, 9, menos 6, 3. Para el caso del agua yo voy a encontrar 3 modos normales o 3 tipos de vibraciones normales, que según pueden ustedes después darse cuenta, son todas vibraciones activas porque se va a producir variación en el momento dipolar. Esas vibraciones, vamos a ver cuáles son y ahora les voy a decir por qué no todas las otras que estuvimos viendo. Por empezar, tenemos un estiramiento de tipo simétrico. Y luego tenemos el estiramiento asimétrico, que es el mismo que vimos anteriormente. Ya acá vamos a ver algo que es importante. Acá vamos a ver algo que es importante. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es? Que el estiramiento asimétrico siempre va a tener un valor en frecuencia. Fíjense que ya estoy mostrándole todas las frecuencias como centímetros a la menos 1, es decir, valores de número de onda. Van a tener un valor un poco superior a los otros. Eso lo vamos a ver en todos los casos. Y en lo que se refiere de flexión, el único que puede hacer es el de tijereteo. Ustedes dicen, ¿y todos los otros por qué? Intenten hacer un modelo y se van a dar cuenta que si intentan hacer otro tipo de modelo, lo que están haciendo es rotando la molécula entera o trasladándola. ¿Se dan cuenta? Entonces, si eliminamos todos esos que no producen variaciones de este tipo, nos queda con que estos son los únicos 3 modos de vibración que surgen de esta fórmula y que son esos. Intenten hacer un movimiento, por ejemplo, en vez de una flexión simétrica, una asimétrica, se dan cuenta que están torciendo la molécula entera, pero no se está produciendo este cambio que ocurre acá. Y luego las conclusiones que podemos sacar acá son algo que ya vamos a repetir muchas veces. Las frecuencias de vibraciones de estiramiento van a ser mayores que las frecuencias de vibración de flexión. Les vuelvo a decir, cuando ahora veamos espectros, pero ya vayan grabándoselo mentalmente. Yo voy a tener un espectro, voy a tener frecuencias en las abscisas, voy a tener 4000 centímetros a la menos 1 de este lado y 400, 500, 600 de este lado. Siempre las asimétricas van a tener mayor frecuencia que la simétrica. Y otra cosa que vamos a ver, bueno, eso es lo que dice abajo, ¿no? Las de asimétrico. Y otra cosa que vamos a ver es lo que vemos acá. Acá vemos valores 3652, 3700 y acá vemos 1595. Las que tienen mayor frecuencia son siempre los estiramientos. Luego tenemos las de deformación y después vamos a ver si son las del plano o fuera del plano. Pero ya voy a encontrar a mi izquierda las vibraciones de estiramiento y a mi derecha voy a encontrar más vibraciones de deformación. En el caso de una molécula lineal con n átomos, el número que sale de modos vibracionales es 3 a la n menos 5. Es decir, 3 por 3, 9, menos 5, 4. Tengo el caso de 4 modos de vibración. La molécula modelo es el dióxido de carbono. Dentro de la molécula de dióxido de carbono, que sería esta, que este sería el carbono, estos son los 2 átomos de oxígeno, vemos que ese estiramiento simétrico no produce cambio en el momento dipolar, porque como los 2 átomos son iguales, es lo mismo que ocurría con una molécula diatómica de los 2 átomos iguales. Si se alejan los 2 oxígenos a la misma distancia, no se va a producir la variación en el momento dipolar. Mientras que si en este caso tengo un momento dipolar distinto de 0, tengo el caso de un estiramiento asimétrico,
donde al estirarse un átomo de oxígeno hacia un lado y el otro acercarse al átomo de carbono, ahí sí que voy a tener variación del momento dipolar. Y esta va a ser, este estiramiento asimétrico va a ser una vibración activa, que aparece a 2.349 centímetros a la menos 1. Vamos a ver después en el espectro qué zona es. Y estas son las dos formas de, dos flexiones de tipo simétrica, la de tijereteo y la de cabeceo, que corresponden y que tienen el mismo valor. Esto cuando hay dos niveles o dos vibraciones que tienen el mismo valor, se dice que se llaman degeneradas, por eso tiene exactamente el mismo valor, y resulta un poco de todo un manejo matemático, físico de la mecánica cuántica que yo se los estoy dando simplemente porque este es el ejemplo típico, pero no nos va a ayudar a nosotros a lo que nos interesa, que es el tema de cómo vemos las absorciones en un compuesto de naturaleza orgánica. Y ahora sí, vamos a seguir un poquito en el tema, y ya ahora vemos que voy a tener prácticamente un esquema que me está mostrando bien las zonas que corresponden a un espectro infrarrojo. Yo aquí no veo mucho, pero me parece que esto me dice 4.000 centímetros a la menos 1, que prácticamente todos los espectros nos van a aparecer en 4.000 centímetros a la menos 1, y acá terminaré en 600, 500, creo que termino en 600, casi 500. ¿No? Y un poco, yo tengo dos gráficos, dos esquemas bastante parecidos, pero distintos en sí, pero los dos apuntan a lo mismo, y para irnos un poco ubicando en las zonas donde yo voy a encontrar distintos tipos de absorciones. Por ejemplo, en la zona de frecuencias más altas tengo todas las de estiramientos OH, NH, o carbono-hidrógeno. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los estiramientos los encontrábamos a la izquierda de los espectros? Entonces acá los estoy viendo. Prácticamente hasta 2900 yo voy a tener, hasta la zona de 2900 voy a tener estas tres absorciones. Normalmente se considera formalmente que las de, y después vamos a ver de dónde surge eso y qué es lo que ocurre específicamente, los estiramientos OH son de mayor frecuencia que las NH, y estas mayor frecuencia es del carbono-hidrógeno. Una aclaración. Puede haber algún gráfico donde esté esto invertido, les muestre y diga NH y OH. ¿De qué depende eso? Y a otra cosa que vamos a empezar a tratar de entender, que yo no se los voy a poder dar hoy porque me dijo el doctor Postigo que lo va a dar él. El OH es la función principal de los alcoholes, una función muy importante. Los alcoholes en estado puro o en soluciones concentradas se encuentran asociados por unión hidrógeno, y la frecuencia del estiramiento va a encontrarse modificada por esa unión hidrógeno. Lo que estamos viendo acá, o algunos datos que yo les voy a dar, corresponden a la unión OH libre, no unida por puentes de hidrógeno. Y eso ocurre solamente cuando yo tenga ese alcohol en un solvente no polar y en una solución muy diluida. ¿Está claro? Entonces, estos valores, que algunos que vamos a ver que nos va a decir el OH aparece a 3600, corresponden a oxidrilos libres. Si fuera hubiéramos hecho el espectro con un alcohol puro, me hubiera encontrado con que de repente me aparece a 3200, 3100, 2900 y como bandas muy anchas. ¿Por qué? Porque la unión hidrógeno modifica las frecuencias de absorción. En general, para cualquier grupo funcional que esté unido por uniones hidrógeno, ya sea con un solvente o con él mismo, como el caso de los alcoholes, las frecuencias van a variar. Entonces, lo que nosotros nos vamos a manejar hoy va a ser con estiramientos, por ejemplo, o vibraciones de grupos funcionales, pero libres, ¿está claro? Entonces, por eso es que a veces el OH o NH aparece un poco cambiado de lugar, pero lo lógico es que les aparezca de esta manera. Después encontramos acá otra zona que también es muy importante, que es la zona alrededor de 2000 centímetros a la menos 1,
Esto lo repito, pero ya empiezo a mostrárselos ahora. Alrededor de 2.000 centímetros a la -1, 2.100, 2.200. Toda esta es una zona normalmente, es una zona bastante vacía. Y alrededor de 2.100, 2.200 me van a aparecer los triples enlaces, carbono-nitrógeno, carbono-carbono, o los dobles enlaces acumulados. Un poquito más a la derecha voy a tener también estiramientos de uniones dobles. Entonces voy a ver alrededor de los 1.700 al carbonilo, y un poquito más bajo, 1.600, tendré el carbono-carbono, carbono-nitrógeno. Acá van a aparecerme los aromáticos, los alquenos, etc. Entonces fíjense cómo en el caso de uniones triples y dobles, al disminuir la multiplicidad de la unión, me está disminuyendo la frecuencia. Un carbono-nitrógeno aparecía 2100 y un triple, y un carbono-nitrógeno doble me va a aparecer, pongámosle, 1600, 1500. Todas estas zonas son estiramientos. Esta otra zona, de 1500 en adelante hasta 400, 500, puede tener algunos estiramientos, como ser carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Antes teníamos con hidrógeno, ahora tenemos carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Pero fundamentalmente es una zona de deformaciones. Y la primera parte es deformaciones en el plano, mientras que la parte en general, siempre hay excepciones, siempre puede aparecer alguna deformación distinta en una zona que se las indicamos para otros, y la zona de menores frecuencias corresponde a deformaciones fuera del plano. Ahí vamos a ver, por ejemplo, las deformaciones carbono-hidrógeno en un compuesto aromático, donde el hidrógeno sale del plano del núcleo bencénico. Todo eso lo vamos a ver después. Entonces, esto más o menos. Entonces, acá les está diciendo prácticamente lo mismo. Entre 2000 y 4000, tengo estiramientos. Por ejemplo, XH, oxígeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, y triples enlaces. Es lo mismo que les dije yo. Entre 1100 y 2000 voy a tener flexiones o deformaciones fundamentalmente en el plano, y voy a tener estiramientos carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, tanto dobles como simples. Los dobles aparecen a 1700, los simples aparecen en 1400. Y entre 1100 y 600 tengo las flexiones o deformaciones fuera del plano, lo que les mencioné recién. Por ejemplo, un carbono aromático, un núcleo bencénico con el hidrógeno sale del plano, es una deformación fuera del plano del núcleo bencénico, y vamos a ver que esas absorciones que van a aparecer a 600, 700, vienen en esta zona, van a ser muy importantes porque van a variar de acuerdo a la sustitución, es decir, que van a tener valores distintos cuando ustedes tengan un benceno monosustituido, o uno disustituido orto, o meta, o para, o uno trisustituido. Entonces, cuando le muestren los espectros, ustedes van a tener una tabla y se van a poder tal vez darse cuenta de la sustitución simplemente viendo en qué zona aparece. Ojo, en el espectro infrarrojo aparecen muchas absorciones, no todas las van a poder identificar porque hay armónicos, bandas dobles, un montón de cosas que nosotros no vemos, pero siempre algún dato pueden sacar, y esa zona es importante justamente para eso, y van a ver cómo la vamos a usar. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Otro muy parecido al anterior, pero donde yo acá ya les estoy mostrando un espectro infrarrojo, típicamente. Fíjense, acá tengo, está indicado el número de onda. Si yo arriba podría explicar longitud de onda, a medida que el número de onda disminuye, la longitud de onda aumenta. Si acá tendríamos por 25 micrones, acá por 2,5, ¿entienden? Y acá iríamos de los 4000 centímetros a la -1 a los, no sé, no veo, 700, 800 más o menos. Fíjense lo que yo les dije, lo que yo represento es el % de la transmitancia. Cuando yo tenga un valle, significa un pico de absorción. Mientras que los espectros ultravioleta va a ser al revés, van a ser como montañitas, donde está la montañita es la absorción, acá el valle. Fíjense que esta zona no tiene una absorción, tiene una absorción muy ancha,
Esto está indicando que seguramente son oxidrilos unidos por puente de hidrógeno, y como la asociación no es de 2 moléculas siempre o de 3 moléculas y múltiples, varias, digamos, cada tipo de oxidrilo unido de una determinada manera por unión hidrógeno va a absorber de una forma característica, de manera que lo que termino viendo es un pico muy ancho. Ese pico ancho me está indicando que puede haber oxidrilos o NH, pero que estén asociados, porque si no van a ver que el oxidrilo tendría que mostrarse con un pico agudo y a mucho mayor, a 3.600 centímetros a la -1. Acá tienen un poquito lo que corresponde. Ahora fíjense que eso es lo que yo les estaba diciendo. Fíjense que acá el oxidrilo se los dice a 3.300 y el NH como si tuviera mayor frecuencia. La verdad que si fueran, esto pueden ustedes cambiarlo, oxidrilos libres, tengo que pasar el oxidrilo de este H a 3.500, 3.600 y el NH un poquito en el menor. Entonces esto es lo que les dije. Para oxidrilos libres y NH libres, el oxidrilo libre tiene mayor frecuencia. En el caso del carbono, ya carbono e hidrógeno, no tengo ese problema porque el carbono no tiene la posibilidad, si tiene un hidrógeno unido a él, que esté formando parte de una unión hidrógeno. Nunca voy a tener un carbono e hidrógeno unido o asociado por por unión hidrógeno. ¿Entienden? Entonces ahí no tengo ese problema y lo más probable, como los ejemplos que vamos a ver después, que yo lo vaya a ver de una manera bien aguda. Luego tenemos más o menos a los 2100, 2300, acuérdense los estiramientos triples, luego de 1800 en adelante me aparecen los estiramientos dobles, carbono-oxígeno, generalmente 1700, carbono-nitrógeno y carbono-carbono doble, acá me van a aparecer los estiramientos carbono-carbono doble de los alquenos, los compuestos aromáticos, luego voy a tener estiramientos de uniones simples, como dijimos anteriormente, carbono-carbono, etcétera, y así los distintos. Otros grupos funcionales. Esta zona, que va más o menos de 400 hasta 1600, es una zona que tiene gran cantidad de bandas, de absorciones. Tanta cantidad de absorciones que se relaciona o se hace una analogía con las huellas digitales para los humanos. Entonces dice que no puede haber dos compuestos, no debe haber dos compuestos que tengan exactamente igual esa zona. Por eso se llama esa zona de la huella digital o el fingerprint. Y es la zona que nos permite realmente ahí, cuando yo tengo dos compuestos, un compuesto que estoy estudiando y un compuesto que lo uso como modelo, darme cuenta si corresponden al mismo compuesto o no, porque además del resto de estas absorciones de esta zona, tienen que tener exactamente igual la zona de la huella digital. Entonces, es una zona que sirve mucho para caracterizar el compuesto, porque es una zona que es una característica prácticamente propia de cada compuesto orgánico. Mientras que estas zonas donde hay menos absorciones, a mí me va a permitir identificar más grupos funcionales, carbonilo, carbono-carbono, oxidrilo, etcétera. En lo que yo voy a hablar poquito de aspectos experimentales, ustedes tienen una materia más adelante que de la parte de análisis instrumental, lo van a ver allá, pero simplemente tienen que tener en cuenta que un espectrómetro infrarrojo va a tener distintas partes. Por ejemplo, va a tener una fuente que origine radiaciones infrarrojas, va a tener un sistema dispersivos que me permitan separar las radiaciones del infrarrojo en distintos componentes de distinta longitud de onda, y ir absorbiendo, ir variando gradualmente la longitud de onda. Voy a tener un detector que a mí me detecte, porque ya pasó, esas radiaciones ya pasaron por mi molécula, parte se absorbió, parte se transmitió, entonces me va a permitir un detector ver cuánto se transmitió y de ahí inferir cuánto se absorbió. Me va a hacer entonces la graficación del % de la transmitancia en función del número de onda o de la longitud de onda. Eso es en forma muy elemental. Por eso es que yo les agregué la de % de la transmitancia, porque si no, no podía decir en base qué es lo que nosotros graficábamos. ¿Y cómo se hacen los espectros? Los espectros pueden hacerse en estado sólido, líquido, gaseoso, y en lo que se refiere a estado líquido puede ser un líquido puro o puede ser una solución de un compuesto, por ejemplo, sólido o de un compuesto líquido.
Para los compuestos sólidos, una de las formas más comunes de hacer los espectros es hacer una suspensión sólida. Es decir, es como se hace una solución del compuesto en bromuro de potasio. ¿Qué se hace? Se toma una determinada cantidad, no me acuerdo si eran 100 miligramos, cuánto era de bromuro de potasio, un bromuro de potasio calidad espectroscópica, se pulveriza bien, se agrega 1 o 2 miligramos, una pequeña cantidad de la sustancia, se mezcla todo eso muy bien, bien mortereado, luego se lo coloca en un aparatito que permite transformar eso en una pastilla. Esa pastilla tiene como una solución de su compuesto en bromuro de potasio. No sé si es exactamente una solución sólida, pero es una dispersión de ese compuesto de ustedes en un volumen importante de bromuro de potasio. El bromuro de potasio no absorbe en la zona que nosotros trabajamos, entonces es el solvente sólido de elección. Pueden hacer también en una suspensión de Nujol. El Nujol es un hidrocarburo. Si a mí no me interesa la zona donde, si el compuesto mío no me interesa ver la parte hidrocarbonada, yo puedo hacer una suspensión en Nujol que me va a absorber en toda la parte de estiramientos y deformaciones carbono-hidrógeno, pero me va a permitir ver otra zona. Entonces tengo que saber más o menos mi compuesto, dónde absorbe, porque no puedo usar Nujol si yo quiero ver si tiene un metilo o un metileno. ¿Está claro? O puedo hacer una suspensión en hexaclorobutadieno, que es el 1,3-butadieno, donde los 6 hidrógenos fueron reemplazados por cloro, no tengo carbono-hidrógeno. Por lo que, supuesto, mi compuesto no tiene que tener carbono-cloros, no puede tener cloros, ¿no? Si uso como suspensión el hexaclorobutadieno, 1,3-butadieno, no puedo hacerlo cuando yo en la molécula quiero ver si tengo carbono-cloro. Esa zona va a quedar evidentemente anulado. Puedo hacerlo en solución empleando celdas compensadoras, disuelvo el compuesto en un solvente, lo coloco en unas celdas, esas celdas, y tengo otra celda que tiene el solvente puro y por diferencia el aparato me da con lo que absorbe mi compuesto. Hacerlo en solución es muy importante porque yo puedo trabajar con soluciones diluidas, por ejemplo un alcohol en una solución, qué sé yo, de un alcano, un alcano, entonces yo voy a saber que el alcohol en una solución muy diluida de un solvente que es no polar, como es un hexano, por ejemplo, voy a tener la idea de que ahí tengo el oxidrilo libre, porque la solución es diluida, el alcohol, la molécula alcohol no pudo asociarse con otra porque hay pocas moléculas y tampoco con el solvente, porque con el solvente ese no se va a asociar. ¿Está claro? Entonces yo puedo trabajar en soluciones diluidas y entonces, por supuesto, voy a poder determinar el valor del... saber que ese valor de absorción que me da, por ejemplo, para el oxidrilo, es del oxidrilo libre. Y... bueno, puede ser en estadio puro, puedo tener un líquido en una celda adecuada o puedo tomar una pastilla de cloruro de sodio que tampoco absorbe en la zona que estamos trabajando nosotros del infrarrojo, le coloco unas gotitas de una solución en un solvente volátil, dejo que se evapore el solvente y me queda una película muy finita de mi compuesto sobre la pastilla de cloruro de sodio. Si son celdas, son pastillas, son solventes, son lo que sea, siempre tienen que ser, no absorben en el infrarrojo en la zona que estamos trabajando. Eso en forma muy general. Nosotros vamos a ver ahora, vamos a tratar de seguir yendo rápido a ver si puedo darles todo lo que les quiero dar. Vamos a hablar un poquito de vibraciones de estiramiento, ya hablamos bastante, y vamos a ver cómo varían, digamos, de qué puede depender la frecuencia en la que absorba un grupo funcional en función de su estructura. Entonces, si yo tengo valores, frecuencias de estiramiento, quiero hablar de frecuencias de estiramiento, me tengo que acordar que yo voy a aplicar la ley de Hooke. La ley de Hooke que me decía que la frecuencia, o el número de onda en este caso, era directamente proporcional a una constante K que estaba relacionada a su vez proporcionalmente con la energía del enlace, dividido el valor de M, donde M era la masa reducida. Entonces, la frecuencia de estiramiento, esto es para estiramiento, va a estar relacionada con la fuerza de la unión, porque está relacionada con el valor de K. ¿Está claro? ¿Y de qué depende el valor de K? Son 3 casos que vamos a ver nosotros. Depende de la multiplicidad de los enlaces.
Es evidente que si un carbono está unido a otro carbono a través de un triple enlace, el enlace es más fuerte que si tengo carbono-carbono doble y a su vez este es más fuerte que un carbono-carbono simple. Entonces, cuanto mayor sea la multiplicidad, triple más que doble más que simple, mayor va a ser la energía de la unión y por supuesto mayor va a ser entonces la frecuencia de estiramiento. ¿Está claro? Es elemental. Y acá lo ven. Por ejemplo, acá tienen acá le está mostrando las energías de unión, carbono-carbono 83 kilocalorías por mol, como tengo doble 146 porque hay un enlace pi, 200 cuando es triple porque tengo dos enlaces pi adicionales. Esta es la energía de la unión, esto está dado en Joule, nosotros nos manejamos más con kilocalorías, y fíjense la frecuencia. En el caso del estiramiento simple, 1200, el doble 1660, acuérdense, carbono-carbono doble enlace, grupo funcional de los alquenos, la zona de 1600, y 2200, que es esa zona que yo les decía, que es una zona que siempre está vacía, generalmente está vacía salvo que haya triples enlaces o dobles enlaces acumulados. Lo mismo para carbono-nitrógeno y lo mismo para carbono-oxígeno, acá nos quedamos con doble. 1200, 1650, 2200. Carbono simple, 1100 metido dentro del fingerprint, no me sirve para mucho, pero el carbono-carbonilo doble 1700 es una absorción que se ve muy bien y que a su vez va a variar de acuerdo, eso lo van a ver se supone más adelante, yo no lo puedo dar ahora, va a variar mucho que ese carbonilo sea cetónico, aldehídico, de éster, de laurodáceo, de amida, lo que sea. Pasamos a la otra. La fuerza de la unión puede también variar con la hibridación. Es decir, estoy viendo cómo varía la fuerza de la unión y por lo tanto la frecuencia de estiramiento. El segundo caso es con la hibridación. Y ahí nos vamos a remitir al caso de carbono-hidrógeno. Voy a ver carbono-hidrógeno. Porque va a ser distinto el caso de un carbono-hidrógeno, por ejemplo, de un alquino terminal, triple enlace carbono, unido a un hidrógeno, alquino terminal, carbono SP unido con el S del hidrógeno, que el caso donde el hidrógeno está unido a un carbono SP2. Y ahí voy a tener compuestos aromáticos y alquenos. Y este va a ser a su vez distinto de cuando tengo un carbono SP3 de un alcano, de un hidrocarburo saturado, también va a ser distinto. El valor medio lo calculo en 3000. El hidrógeno unido a SP2 o a carbono triple enlace va a ser mayor que 3000. 3100 para aromáticos y alquenos y 3300 para alquinos. Mientras que si el carbono es saturado, SP3, unido a un hidrógeno, va a aparecer a menor de 3000, 2900, vamos a ver qué variaciones, no va a ser exacto, pero por ahí va a andar. Entonces, ¿y por qué lo relacionan eso? Porque acuérdense, supongo que se los dieron, pero si no se los doy yo ahora, que la hibridación está influyendo en el largo de la unión. Si yo tengo un carbono de tipo sp3, la orbital sp3 es una orbital larga, mientras que si el carbono es sp es una orbital corta. Cuanto más, por supuesto, la longitud del enlace va a tener relación con la longitud del orbital híbrido incluido. Entonces, en el caso de un alcano, carbono-hidrógeno, de un alcano, va a ser una unión más larga, y si las uniones son más largas, son más débiles. Cuanto más corta es la unión, más cerca están los átomos, mayor la energía de la unión. ¿Entienden? Entonces, esto está relacionado con el carácter S de la unión y con el largo de la unión. Entonces, si yendo hacia este lado, aumenta el carácter S, es más corta el orbital, es más corta la unión y por lo tanto la fuerza de la unión va a ser mayor. Y la constante de fuerza aumenta. Son distintos valores. K es una constante, pero esa constante tiene relación con la energía del enlace. Yo no les di valores de K. Me parece más importante que lo relacionen con valores de energía de unión, que es algo que sí que ustedes tienen que manejar. Pero hay una relación directa. Y en el caso de los aldehídos, que eso lo van a ver con el doctor
postigos, supongo, en prácticos, ahí lo que voy a ver que voy a tener justamente, acá voy a tener la posibilidad de tener dos uniones y bueno, cuando yo vea un aldehído voy a tener separadas, voy a tener dos banditas entre 2850 y 2750, que es la característica de los aldehídos. Yo hoy voy a manejarme dentro de lo posible con alcanos. Fíjense, este es un esquema que yo daba siempre y donde yo lo daba para energías de enlace, pero les va a permitir a ustedes relacionar longitudes de enlace con la naturaleza de los átomos. Y acá tengo el tercer ejemplo donde la fuerza de la unión que va a influir sobre la frecuencia de estiramiento va a depender no de los casos anteriores que estuvimos viendo, sino de la influencia de la ubicación en el primer periodo de la tabla periódica. Lo que yo voy a ver ahora, ¿qué es lo que pasa con un enlace? Carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno. Fíjense que todos corresponden al mismo periodo de la tabla periódica. Y en este caso, lo que hay que tener en cuenta para tener una idea de las longitudes de enlace y por lo tanto de las energías de unión es que a medida que nosotros nos vamos desplazando hacia la derecha, es decir, desde el carbono-hidrógeno hacia el flúor-hidrógeno, los orbitales son más cortos. Esta es una característica que yo no la puedo relacionar con otra cosa, tengo que relacionarlo con la ubicación dentro del mismo periodo de la tabla periódica, porque a medida que nos acercamos tengo yo mayor masa y los átomos están más fuertemente unidos, por eso son más cortos. Entonces, esto lo voy a aplicar solamente para el caso de hidrógenos unidos a átomos que son del mismo grupo de la tabla periódica. Y acuérdense, porque después les voy a hacer una salvedad, cuando les explico otra cosa, voy a decir, fíjense que no puedo aplicar en ese otro caso este caso es puntual. ¿Está claro? Ahora fíjense, por ejemplo, longitudes de enlace, 1,085, me voy a la derecha, se hacen más cortos, 1,012, 0,95 y 0,91. Más cortos. Si son más cortos, quiere decir que son más fuertes. Entonces tengo 93, 107, 119, 136. Esa es la energía del enlace. ¿Se dan cuenta? Más cortos. Bueno, y por lo tanto, la frecuencia también tiene el mismo sentido. Al hacerse el enlace más corto, el enlace va a ser más fuerte. Entonces tengo 2850 a 3000 para el carbono-hidrógeno. Acuérdense, habíamos dicho menos de 3000, no me paso de 3000. Para el NH tengo 3200, 3600. ¿Por qué? Porque el NH puede estar asociado o no. Lo más probable es que uno libre lo encuentre en 3500, 3600. Y fíjense que en el caso del oxidrilo tengo valores de 3500, 3700. También bien alta frecuencia, porque lo más probable es que esos sean oxidrilos libres. Y finalmente el fluorhidrógeno es 4100, prácticamente bien en el límite izquierdo. De la misma manera, el mismo razonamiento lo puedo hacer para carbono-oxígeno, carbono-carbono. Razonen ustedes y fíjense que el carbonilo tiene un valor medio, que es el valor de las cetonas con una cetona típica, 1700, mientras que el carbono-carbono normalmente no pasa mucho de 1600. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-oxígeno es más fuerte que el enlace carbono por estar en el mismo periodo de la tabla periódica, pero más a la derecha. Entonces, estos son los tres casos donde cómo varía la energía de enlace y por ende cómo varía la fuerza de la energía de enlace, cómo varía el K, cómo varía la frecuencia de enlace con tres casos distintos: multiplicidad, hibridación y ubicación en el mismo periodo de la tabla periódica. Ahora vamos a ver qué pasa cuando varía el valor de M. El valor es M grande, que era el valor M1 y M2, que eran la masa de los átomos que estaban directamente unidos. Y acuérdense que la frecuencia era inversamente proporcional al valor de M, y ese valor de M era directamente proporcional a la masa de los átomos. Es decir, que cuanto mayor las masas de los átomos individualmente unidos, todo esto estamos viendo para frecuencias de estiramiento, seguimos con eso. Actos directamente unidos, mayor va a ser el valor de M y menor va a ser el valor de la frecuencia.
Entonces, esto es lo que les dice acá, cuanto mayor la masa de los átomos M1, M2, mayor la masa y menor la frecuencia. Y acá tienen valores de estiramiento, por ejemplo, para el estiramiento OH me va a dar 0,94, para el oxígeno deuterio me va a dar 1,79 y para el oxígeno carbono me va a dar 6,86. Y entonces aquí veo cómo cuanto mayor va a ser la masa, menor va a ser la frecuencia. Partimos de 3.000, 3.700 y llegamos a 1.300. Estos valores yo se los doy, sáquense el gusto ustedes, háganlos ustedes, es muy fácil. M1 por M2 dividido M1 más M2 y le tienen que dar estos valores que están indicando acá, que son los de masa reducida. Lo mismo para el carbono-hidrógeno, por ejemplo, carbono-nitrógeno o carbono-oxígeno. También vamos de 0,92 hasta 6,86 y aquí vamos de frecuencias de alrededor de 3.000, fíjense, carbono-hidrógeno menos de 3.000, que lo dijimos, y esto viene directamente en la zona del fingerprint y bastante parecidas. ¿Por qué? Porque el nitrógeno no difiere mucho en la masa del oxígeno. Entonces es lógico que tengan que tener ese estiramiento en una zona cercana. Ahí también hagan los cálculos ustedes, razónenlo y se van a dar cuenta. Con esos, calculando las masas reducidas, no les digo que tengan que sacar los valores de frecuencia, pero simplemente calculen la masa reducida y ordenen todos estos estiramientos en función de la frecuencia. No les pido que calculen el valor exacto, esto no lo van a poder calcular porque tendría que hacer todo el cálculo acá de la frecuencia, dividido 1, 2 sobre 2pi por la velocidad de la luz, raíz cuadrada, es más complicado. Pero simplemente relacionen el valor de masa reducida con estos valores. Y ahí ustedes lo van a entender bien. Yo lo que aclararía acá, porque el carbono cloro le pusieron 800, muchas veces aparece más bajo, agreguen 600, 800. Simplemente para que no digan, uy, en una transparencia me decía 800 y ahora me está dando un ejemplo que aparece a 650. Y acá viene en rojo bien grande. No apliquen ese criterio para carbono, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, porque entonces no les va a resultar. ¿Por qué? Porque hay muy poca diferencia en la masa reducida entre el carbono, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, hidrógeno, porque cuando hagan los valores les van a dar valores muy parecidos. Entonces no nos va a servir en este caso. Para este caso tenemos que aplicar la ubicación en el periodo de la tabla periódica que vimos anteriormente. ¿Está claro? ¿Queda bien claro? No pueden aplicar este criterio para sacar un resultado lógico, porque no se los va a dar, y si no, para ese caso tenían que usar el criterio que vimos anteriormente, de acuerdo a la ubicación, todos en el mismo periodo de la tabla periódica. Esto medio repite un poquito todo lo anterior, después mírenlo ustedes, fíjense, estiramientos, NH, acá también, el OH mándenlo arriba del NH, OH-NH, triples enlaces, esto es muy gráfico, por eso se los puse, aunque repitamos, los triples enlaces, enlaces simples, y acá estos son todos de estiramiento, y los valores que estuvimos viendo. Bueno, todo esto es repetido, simplemente para que vean. Pasamos... ¿Qué hora es ahora? Yo empecé 10:30, ¿es 12 menos 10? Casi la hora. Bueno, nos vamos a quedar un poco en el... Voy a darle... ¿Ustedes tienen otra clase posterior? Ahí acá. ¿A qué hora? 12, bueno, y cuarto. Me voy a estirar 5 minutos, porque le decía al doctor Postigo hasta dónde di yo. Lo que pasa es que yo toda esa introducción antes la daba en ultravioleta. Y ahora tuve que darla ahora. Bueno, en lo que se refiere a las vibraciones de estiramiento, aplicando lo que vimos anteriormente, tienen los estiramientos simétricos y los antisimétricos, y fíjense entonces que para un metileno, si bien en la zona menor a 3.000, pero tengo valores de menores a 3.000, pero a su vez el estiramiento asimétrico, como siempre, mayor que el anterior. Eso lo dijimos anteriormente. Y lo mismo en el caso del grupo metilo. Tenemos los estiramientos simétrico y el antisimétrico. Esta parte
está muy gráficamente reducida, lo tiene lo mismo para el amino y lo mismo para otros grupos funcionales. Esto lo leen ustedes, no van a tener ningún problema, porque repito siempre lo mismo. En lo que se refiere a esta parte, sí, las vibraciones de deformación o bending del grupo metileno, los casos que habíamos visto son estos ejemplos que estamos viendo ahora, y yo les voy a remarcar cuáles son importantes. Por ejemplo, fíjense que aquí estamos hablando de, le están diciendo que en el metileno voy a tener las de, en el plano, bueno, tengo las deformaciones en el plano, y aquí me voy a un valor mucho más bajo que los límites que yo les di anteriormente. ¿Qué valor me interesa, me va a interesar a mí para los espectros? Me va a importar este valor. Los metilenos, cuando hay un metileno, tengo un valor de deformación 1460, alrededor de 1460. Ese es el valor importante y remárquenlo. Todos los otros son importantes, pero ya están en la zona del fingerprint, que si hay muchos átomos se van a mezclar con los otros. Ese valor recuérdenlo, ¿por qué? Porque aquí vemos qué pasa con una molécula cuando tiene metilo y metileno. Lo que se refiere a las deformaciones, en el caso del metileno lo tengo en 1465, es el valor que les di anteriormente. ¿Está bien? Y el metilo va a tener la simétrica, el deformación simétrica que está indicado de esta manera, fíjense que como todos los átomos se van hacia adentro simultáneamente, y va a estar a 1375, y voy a tener la asimétrica, donde esta simetría no se da, uno va a ir en sentido contrario, a 1460. Por lo cual, estas dos bandas se van a poder solapar. Esto es muy importante en alcanos. Y acá tienen alguna variación. Estas son transparencias del doctor Postigo, que tal vez él se las repita para fin de año, antes por lo menos las repetía. Pero fíjense lo que estamos viendo. Fíjense, metileno 1465, metilo 1375 y 1460. Estas se superponen, esta no. Si yo no tengo metileno, si yo tengo un metilo, tiene que aparecerme la de 1300. ¿Está claro? Que no aparece el metileno. Y a su vez esta puede sufrir un desdoblamiento posterior si en vez de el carbono está unido a un metilo, está unido a 2 o a 3 metilos. No les puede dar problema esto. Acá tenemos vibraciones de deformación, ya estamos terminando. Estas son vibraciones de deformación fuera del plano, en la parte más a la derecha de los espectros. 600, 700, 800, 900 centímetros a la -1. ¿Está claro? Esto ocurre, lo vamos a ver, en alquenos, donde este es el plano del alqueno, el hidrógeno se va para arriba, por ejemplo, sale del plano, son las que requieren menor energía, parece raro, pero son las que requieren menor energía, son las que están con valores menores de frecuencia. Y también en el caso de los aromáticos, y donde yo les dije que la frecuencia iba a variar con el tipo de sustitución. A ustedes en los ejemplos les van a dar ejemplos, les pueden tomar el examen, normalmente toman, y les van a dar una tabla periódica, una tabla de absorciones infrarrojas. Bueno, con esa tabla se van a manejar durante la cursada. Hay algo que no aparece, que yo voy a tratar de decirle al doctor que se los aclare, y van a ver entonces que usted de repente le dice, bueno, compuestos aromáticos monosustituidos, y les va a decir el valor. Disustituidos orto, y les va a dar otro valor para esta deformación que es fuera del plano, es carbono, hidrógeno fuera del plano. Y acá la tienen. Acá la tienen, fíjense los valores. Esta es otra forma de indicar la absorción de acuerdo a la zona, indicándole si las absorciones son medias, fuertes, strong fuertes, o podría mostrar alguna débil. Por ejemplo, un benceno monosustituido, que es que tiene un grupo fenilo, me va a dar unas absorciones alrededor de 700, lo más probable es que yo vea 2 absorciones. Algo parecido a eso van a tener las tablas con las que se van a manejar. Yo les estoy dando las bases y después ahora viene toda la parte de aplicación. Y en lo que se refiere a la intensidad de las bandas, está relacionada con el cambio. Acuérdense que para que se produjera una banda y se absorbiera radiación y se produjera la banda, yo tenía que tener variación en el momento dipolar. Cuanto mayor sea la variación en el momento dipolar, más intensa
Esto está relacionado con la intensidad, no con la ubicación de frecuencia, está con la intensidad. Una banda intensa es la que es muy grande y una banda más débil es más chiquita. La intensidad está relacionada con la variación del momento dipolar. ¿Y cuándo va a ser la variación del momento dipolar más grande? Cuanto mayor sea el momento dipolar. Porque si yo tengo, por ejemplo, un carbonilo, que es una molécula de alto momento dipolar, al producirse el estiramiento, la variación también va a ser grande. En cambio, el enlace carbono-carbono, aunque tenga alguna simetría, la variación del momento dipolar al estirarse va a ser menor, porque no hay ningún átomo que esté dando un alto momento dipolar al grupo. Entonces, grupos que tengan alto momento dipolar van a tener variaciones de momentos dipolares oscilantes con gran variación y ahí las bandas van a ser intensas. Por eso el carbonilo es una banda tan intensa, por eso las del oxígeno, hidrógeno es una banda tan intensa. ¿Está claro? Bueno, podemos ver los ejemplos, después ustedes los repasan. Fíjense, el hexano, tengo la zona de los estiramientos menores a 3000, acá no queda duda, ¿está claro? Acá tienen la deformación del metileno que se superpone con la del metilo, en una molécula de hexano. La de 1381 es bastante débil, pero indica que hay metilo. Este es un espectro fácil porque tiene solo carbono e hidrógeno. Estas bandas no se ven tan fácil si me aparecen grupos funcionales con oxígeno, nitrógeno, etc. Y este rocking de 4 carbonos no me aporta mucho, está marcado en el espectro. El 1-hexeno, ya fíjense cómo me está apareciendo el enlace hidrógeno-carbono. Por arriba de 3000, carbono Sp2 es el carbono del alqueno. Y esta zona es la que corresponde al carbono-hidrógeno saturado. Siempre el punto de separación de aguas es alrededor de 3000. Acá tengo el enlace carbono-carbono, 1500, 1600, alrededor de 1500, 1600. Varía de acuerdo a la naturaleza del alcano que tenga. Acá tenemos los estiramientos, las deformaciones del metilo y del metileno. La de 1380 es bastante débil, no se ve tanto, se ve mucho la de 1464, que no sabemos si es la del metilo o metileno superpuestas. Y acá tenemos las que son fuera del plano, es decir, fuera del plano de la unión, este hidrógeno o estos hidrógenos se van del plano. Se refiere a deformaciones fuera del plano, carbono e hidrógeno de la parte alquénica. Lo relacionen con la tabla. Un alquino, tengo el enlace carbono-hidrógeno, que es el SP, es el mayor valor, 3300. Acá no hay posibilidad de puente hidrógeno. Y acá tengo todos los estiramientos carbono-hidrógeno que corresponden a toda la parte saturada. Triple enlace carbono-carbono, netamente en una zona que no hay prácticamente nada, 2100. Se ve muy bien. Y acá tenemos de nuevo los 1400 y pico, 1460 y pico, todas estas zonas del metileno y metino, las deformaciones. Última. Un compuesto aromático, también por arriba de 3000, no veo cuánto, pero tiene que ser un valor bastante alto, 3000, por 3100, cerca de 3100, menos de 3000 el metilo del tolueno, y acá tengo 1467 y 1462, corresponden al metilo. Acá metileno no tengo, así que hay que atribuir. Y estas son las deformaciones fuera del plano. Fíjense que, con lo que dijimos anteriormente, benceno monosustituido, si van a la tablita que mostré anteriormente, van a darse cuenta que tenían las dos absorciones que corresponden a esas dos deformaciones de los hidrógenos fuera del plano para compuestos bencenos monosustituidos. Con esto terminamos la clase. ¿Qué puede pasar? No, esto es muy importante. No van a armar una molécula con solamente el espectro infrarrojo. Van a tener que tener en cuenta, primero, calcular la fórmula molecular del compuesto. Segundo, hacerle toda la parte espectroscópica correspondiente. Tercero, hacer determinación de algún grupo funcional por vía química. Todo esto complementa. Esto me podrá decir si tiene parte alifática, si tiene parte aromática, pero si tiene un carbonilo me va a permitir ver si tiene un enlace triple carbono-nitrógeno. Me aporta datos, todos los métodos espectroscópicos me aportan datos, pero los tienen que tomar en un conjunto global con otros datos químicos y de otros métodos espectroscópicos. ¿Está claro? Listo, chicos, se acabó.